Hola, buen día, compañeros y profesor. El día de hoy venimos a explicar acerca del algoritmo de ordenamiento, en este caso el insertion sort. Como tabla de contenido tenemos primeramente qué es el método de ordenamiento insertion sort, tenemos las generalidades, tenemos el funcionamiento con un ejemplo práctico, la complejidad en tiempo y la implementación algorítmica en Python. Y al finalizar, un breve resumen sintetizando toda la información. Como primera medida tenemos que es el método de insertion sort. Entonces, es un algoritmo de ordenación simple, que la técnica consiste en organizar de manera ordenada, valga la redundancia, una lista. Los elementos de esta lista se van insertando uno a uno en la posición correcta, generando una comparación del elemento con los elementos previos, insertándolo de esta manera en el lugar adecuado. De parte de las generalidades tenemos como primera medida que es un proceso iterativo. ¿Sí? Insertion sort funciona de manera iterativa, puesto que recorre toda la lista de elementos uno a uno para colocar cada elemento en su posición correcta dentro de una parte ordenada de la lista. Esto se hace a través de un modelo de comparación y desplazamiento. Entonces, en cada iteración se compara el elemento actual con los elementos de la parte ordenada de la lista y se desplazan los elementos mayores hacia la derecha para hacer espacio para el nuevo elemento. Se hace también la construcción de una lista ordenada a medida que se va avanzando en el algoritmo. Se va construyendo la lista ordenada comenzando con un solo elemento, la cual va aumentando gradualmente hasta que la lista queda completamente ordenada. Este algoritmo cuenta con la particularidad de que es in situ. Esto quiere decir que ordena los elementos dentro de la misma estructura de datos sin usar espacio adicional, como una matriz auxiliar. Listo, continuamos con el funcionamiento. Entonces, para eso se va a hacer un ejemplo práctico para explicarlo de una mejor manera. Entonces, se tiene la primera matriz con los elementos 9, 5, 1, 4 y 3 y la idea es ordenarlo numéricamente de mayor a menor. Entonces, se toma como referencia una clave, que en este caso para el ejemplo será el 5. Se compara con el primer elemento. Al ser 5 menor que 9, se desplaza en el orden a la izquierda. Luego se sigue tomando el siguiente elemento, que sería el 1. Se hace la misma comparación con el 9 y el 5 y se ubica en la primera posición antes del 5. Y de esa manera el insertion sort va ordenando elemento a elemento hasta quedar la lista ordenada de mayor a menor. Entonces quedaría 1, 3, 4, 5 y 9 después de haber hecho todo el recorrido. Seguimos con la complejidad en tiempo. Para este caso, nosotros entendemos que en el mejor de los casos sería de forma lineal, de 0 a n, porque sería en el caso en que la matriz estaría ordenada. El peor de los casos es cuando la matriz está desordenada y toca con un ciclo ir comparando elemento a elemento hasta poder ordenarlo. Por caso, el caso promedio sería n al cuadrado, que es el caso pues cuando la matriz está desordenada. Bueno, vamos finalmente a hacer la implementación algorítmica y a dar el resumen finalmente de lo que sería el método. Entonces, para la implementación algorítmica, lo que vamos a hacer primeramente es definir una función que se va a llamar insertion sort en este caso. Ahí se va a inicializar con una lista. Bueno, después lo que vamos a hacer es colocar un ciclo for que va a iniciar desde el elemento 1. Este elemento 1, como ya hemos venido viendo en diferentes clases y como ya es de conocimiento general, es la segunda posición o el segundo elemento en realidad. Entonces él va a recorrer desde el segundo elemento hasta el último elemento que posee la lista. Luego esa clave que es igual a lista y lo que va a hacer es seleccionar el elemento de la lista en la posición y lo va a almacenar dentro de una variable que se va a llamar clave. Esto va a ser considerado para ir insertando los elementos alrededor de la lista. Posterior a ello se va a hacer j es igual a i-1, que lo que nos va a indicar es en dónde se inicializa la variable j con el índice del elemento anterior. Lo que va a hacer es decirnos cómo va a inicializar j. Entonces j va a iniciar en i-1, o sea, desde el primer elemento va a empezar la comparación. El ciclo while lo que va a funcionar y va a operar desde j siempre que sea mayor o igual a 0 y clave sea menor a la lista que nosotros ya tenemos.
Entonces, lista, J más 1 es igual a lista. Lo que va a hacer es desplazar los elementos hacia la mano derecha, mientras que J menos o igual a 1, lo que nos va a hacer es correr los elementos hacia la izquierda. Acá es donde funciona básicamente la comparación que él realiza. Entonces él va a comparar los elementos y lo que va a hacer es que el elemento que sea menor lo va a mover a la derecha y el elemento que sea mayor, el elemento que sea menor lo va a mover a la izquierda y el elemento que sea mayor lo va a mover a la derecha. Finalmente, pues ya va a guardar ese elemento en la clave y lo que va a hacer es que va a ir ordenando esos elementos y los va a ir guardando como clave. Fuera del ciclo, lo que ya vamos a hacer es ingresar una lista separada por espacios. Nosotros definimos que fuera separada por espacios. Luego vamos a convertir esa lista en números enteros, pues eliminando el espacio que nosotros ya vinculamos. Luego lo que vamos a hacer es llamar la lista y finalmente imprimir ordenadamente la lista que ya tenemos. Finalmente, vamos a ver un resumen de todo lo que abordamos. Como ya sabemos, el algoritmo de ordenamiento es supremamente simple y funciona básicamente para listas o número de datos muy limitados que están parcialmente ordenados o de preferencia ordenados regularmente. Lo que va a hacer es que va a iterar elemento a elemento y los va a ir comparando. Por eso es que la complejidad en tiempo es O a la n en el caso promedio, y el ideal es ideal para elementos pequeños, como ya lo he venido diciendo, y no para conjuntos de datos grandes, porque el tiempo puede empezar a ser grande y no puede ser óptimo para muchos procesos. Bueno, muchísimas gracias.